El error principal que comete la gente con el agua después de un colapso es asumir que el problema es la suciedad. No lo es. La verdadera amenaza es la clasificación errónea. La mayoría del agua que mata a los supervivientes parece normal, huele tolerable y pasa la prueba más primitiva: la ebullición. Ese único hábito, hervir y beber, nunca fue conocimiento de supervivencia. Era un control de daños a nivel de población. Eliminaba las amenazas biológicas mientras dejaba intactos los contaminantes químicos e industriales, creando una falsa sensación de seguridad que retrasaba los síntomas hasta que era demasiado tarde. Esto no fue ignorancia por accidente, fue omisión por diseño. Enseñar a la gente que un método lo resuelve todo los mantiene predecibles, dependientes y fáciles de manejar cuando los sistemas fallan. Después de un colapso, las amenazas del agua se dividen en categorías superpuestas: carga biológica, carga química y contaminación por partículas o metales. Ninguna acción por sí sola neutraliza las tres. Tratar el agua sin identificar la amenaza dominante no es preparación, es una apuesta. Los supervivientes que fracasan no lo hacen por falta de herramientas. Fracasan porque aplicaron la lógica equivocada al problema equivocado. Los ríos cercanos a las ciudades matan de manera diferente que el agua de un pantano. La escorrentía de inundaciones mata de manera diferente que la filtración de un pozo. El primer principio operativo es este: la purificación no es una acción, es un árbol de decisiones. Si se salta la decisión, cada técnica que sigue se ve comprometida. Esta parte es importante porque todo lo demás depende de ella. Si no reconfigura su forma de pensar sobre el agua, cada método que aprenda a continuación se convierte en supervivencia de culto de carga. Copia acciones sin comprender las condiciones. El colapso lo castiga al instante. Antes de las técnicas, antes de las herramientas, antes del esfuerzo, la supervivencia comienza con la identificación correcta de la amenaza. Si se equivoca en eso, incluso el agua de aspecto limpio se convierte en un mecanismo de muerte retrasada. El primer principio real de purificación que nunca se enseñó al público es este: no se eliminan los contaminantes del agua, se separa el agua de los contaminantes. Esa distinción determina si uno sobrevive o se envenena lentamente. La mayoría de los métodos civiles se obsesionan con neutralizar lo que hay dentro del agua, como si las toxinas esperaran educadamente a ser eliminadas. No lo hacen. Los residuos químicos, los metales pesados, los combustibles y los disolventes industriales son estables en condiciones que matan las bacterias al instante. Cuando se intenta tratarlos directamente, se pierde tiempo y se introduce una falsa confianza. El Estado simplificó la purificación a propósito porque el pensamiento de separación crea independencia, mientras que el pensamiento de tratamiento crea dependencia. El agua en sí misma es volátil. La mayoría de los contaminantes no lo son. Esa asimetría es la oportunidad que se explota. La lógica de cambio de fase comienza reconociendo que el agua quiere cambiar de estado antes que los venenos. Cuando el agua se evapora, deja atrás la mayoría de las sustancias que la hacen letal. Esto es física, no folclore de supervivencia. No se está arreglando agua sucia. Se la está abandonando y tomando solo lo que se necesita. Ese cambio mental por sí solo elimina clases enteras de amenazas sin filtros, productos químicos o infraestructura. Este principio es más importante cuando la fuente está químicamente comprometida. La escorrentía urbana, las zonas industriales, el drenaje agrícola, los estanques contaminados con combustible, incluso las fuentes salobres o salinas, superan la filtración básica y la ebullición. Pero no pueden seguir al agua en vapor. Los supervivientes mueren porque siguen intentando hacer que el agua mala sea buena, en lugar de dejar que el agua buena escape de los entornos malos. Una vez que se comprende la separación, el esfuerzo disminuye y la fiabilidad aumenta. Se deja de luchar contra la contaminación y se empieza a evitarla. Operacionalmente, este principio impone disciplina. La separación requiere paciencia y control, no fuerza bruta.
El calor elevado no es obligatorio. La dirección sí. La superficie importa más que la llama. Las zonas de enfriamiento importan más que la velocidad. Cuando los civiles apresuran este proceso, reintroducen riesgo. Cuando lo ralentizan, la pureza se vuelve predecible. Esa previsibilidad es exactamente la razón por la que esta lógica nunca se popularizó. La purificación predecible significa supervivencia predecible, sin apoyo externo. Si se interioriza este principio, se deja de preguntar ¿cómo limpio esta agua? Y se empieza a preguntar ¿cómo dejo que el agua se vaya? Esa única pregunta lo cambia todo lo que sigue. Cada otro método que aprenderá prepara el agua para la separación o termina lo que la separación comenzó. Si se salta este paso, el resto es ruido. La filtración por suelo falla para la mayoría de las personas porque tratan la tierra como una esponja en lugar de un sistema. El error confiado es cavar un hoyo, dejar que el agua se filtre y asumir que la naturaleza hará el resto. Esa creencia mata silenciosamente. El suelo crudo no filtra, almacena. Sin estructura, los contaminantes pasan sin cambios, mientras dan la ilusión de seguridad. Este malentendido persiste porque enseñar la lógica real de la matriz del suelo daría a los civiles la capacidad de construir infraestructura de purificación persistente en cualquier lugar, usando solo el terreno. Ese nivel de independencia nunca estuvo destinado a ser conocimiento común. La realidad operativa es que el suelo solo purifica cuando se le obliga a ralentizar el agua a través de una resistencia en capas. La filtración no se trata de bloquear el flujo, se trata de controlar el tiempo. Cada capa realiza una función diferente. El material grueso interrumpe la velocidad y elimina las partículas grandes. Las capas más finas atrapan la materia en suspensión y la exponen a superficies de unión. Las zonas ricas en arcilla absorben productos químicos. Las capas orgánicas albergan competencia microbiana que consume amenazas biológicas. Nada de esto funciona si el agua se mueve rápido. La velocidad es el enemigo. La mayoría de los intentos civiles fallan porque priorizan el rendimiento en lugar del contacto. Este principio se aplica específicamente a las aguas de inundación, la escorrentía, la recolección de lluvia y el agua superficial que es visiblemente sucia, pero no químicamente exótica. La gente entra en pánico y trata de purificar todo inmediatamente, quemando combustible o agotando los filtros. Las matrices de suelo no son para beber al instante, son para el almacenamiento previo. Convierten el agua caótica en agua procesable. Una vez ralentizada, clarificada y biológicamente degradada, el agua se vuelve más segura para terminar con separación. Calor o alarbono. Si se salta esta etapa, cada método posterior trabaja más duro y falla antes. El gobierno nunca enfatizó esto porque crea permanencia. Un sistema de suelo correctamente construido puede operar pasivamente durante semanas. Absoluto a veces. Con un mantenimiento mínimo. Eso socava las cadenas de suministro de emergencia y la dependencia de la ayuda. También elimina la urgencia, que es la herramienta principal de control de multitudes durante las crisis. Cuando la gente puede estabilizar su suministro de agua localmente, deja de moverse, deja de entrar en pánico y deja de obedecer. La conclusión es simple y brutal. Si el agua pasa por la tierra y sale rápidamente, no sucedió nada significativo. Si pasa lenta, deliberada y predeciblemente, la purificación ha comenzado. El suelo no es un atajo, es un amplificador. Úselo correctamente y multiplicará cada método que le siga. Úselo mal y se convertirá en una falsa sensación de seguridad que mata más tarde en lugar de antes. La luz solar fue enseñada deliberadamente como una opción débil y poco confiable, porque el peligro real era que los civiles entendieran lo que realmente hace la luz solar. La versión pública de la purificación solar la presenta como un desinfectante suave que podría ayudar, en condiciones perfectas. Esa descripción es falsa. La energía solar no solo mata microbios. Cuando se aplica correctamente,
desestabiliza las estructuras biológicas, acelera el estrés térmico y colapsa los ciclos reproductivos. Enseñar esto con precisión habría dado a la gente una opción de esterilización sin combustible que funciona en cualquier lugar donde salga el sol. Y ese tipo de autonomía era estratégicamente inconveniente. El primer error que comete la gente es pensar que el tratamiento solar se trata solo de los rayos UV. No lo es. Los rayos UV son un componente, pero la acumulación de calor y la duración de la exposición son los verdaderos mecanismos de eliminación. Los patógenos no mueren porque la luz los toque. Mueren porque el aporte de energía sostenido abruma su capacidad de reparar el daño celular. Los recipientes delgados fallan porque pierden calor demasiado rápido. Los recipientes transparentes fallan porque no atrapan los infrarrojos. Los supervivientes copian el método, no la física, y luego lo declaran inútil cuando no funciona bien. Ese fallo es predecible. Este método es eficaz específicamente contra la contaminación biológica en agua, que ya tiene un bajo riesgo químico. Esa distinción es importante. El tratamiento solar no hace nada por los metales pesados o las toxinas industriales, y cualquiera que lo trate como universal se está preparando para un envenenamiento tardío. Usado correctamente, debe aplicarse después de la clarificación y antes del consumo final. Es un bisturí, no un martillo. El principio operativo es la densidad de energía a lo largo del tiempo. Las superficies oscuras aumentan la absorción. La contención previene la pérdida de calor. El ángulo controla la exposición. La duración termina el trabajo. Cuando estas variables se ignoran, la energía solar se convierte en placebo. Cuando se controlan, se vuelve confiable. Los gobiernos evitaron enseñar esto porque la confiabilidad sin combustible cambia el comportamiento de la multitud. La gente deja de acumular leña, deja de quemar calorías, deja de depender de los suministros. La lección clave no es usar la luz solar. La lección es comprender qué tipo de amenaza puede resolver la luz solar y en qué condiciones. La purificación solar no es débil, es selectiva. Si se aplica a ciegas, falla. Si se aplica deliberadamente, elimina toda una clase de amenazas a coste operativo cero. En un entorno de colapso, esa eficiencia no es opcional. Es matemáticas de supervivencia. El carbón vegetal falla a los civiles porque se les enseña el mecanismo equivocado. Se les dice que el carbón filtra el agua, así que arrojan trozos a un recipiente y esperan resultados. Cuando nada cambia, concluyen que el método es primitivo o poco fiable. Esa conclusión es exactamente lo que permitió que este principio fuera ignorado con seguridad. El carbón vegetal no funciona porque existe. Funciona por la interacción superficial. Sin entender eso, cada intento es cosmético y cada fallo refuerza la dependencia de filtros fabricados. La función real del carbono es la adsorción, no la absorción. Los contaminantes no se filtran, se atraen, se unen y se retienen a nivel molecular en vastas superficies internas invisibles a simple vista. Esto solo ocurre cuando el agua se ve obligada a moverse lentamente a través de esa superficie. La velocidad destruye la eficacia. Verter carbón en agua estancada no hace casi nada porque no hay un contacto controlado. El error operativo es tratar el carbono como una esponja en lugar de un corredor. Este principio importa cuando el agua lleva firmas químicas, sabor a combustible, residuos de pesticidas, amargor industrial u olor inexplicable. Estas son amenazas que la ebullición ignora y la luz solar no puede tocar. El carbono es la capa lógica correcta aquí, pero solo si se implementa como un sistema de flujo. El agua debe ser guiada, no empapada. El tiempo es el multiplicador. Cuanto más tiempo estén los contaminantes expuestos a las superficies de carbono, más completamente se eliminan. Apresurar esta etapa es peor que omitirla, porque produce confianza sin seguridad. Los gobiernos nunca enfatizaron esto porque la purificación basada en carbono es escalable a nivel individual. Una vez que la gente entiende que el tiempo de contacto y la superficie importan más que la marca o el empaque,
Los filtros comerciales pierden su autoridad psicológica. El Estado prefiere que la purificación se sienta técnica e inaccesible. La lógica del carbono la hace mecánica y predecible. La conclusión es simple. Si el agua pasa por el carbono rápidamente, desperdició el carbono. Si se mueve lenta, deliberada y consistentemente, neutraliza amenazas que métodos más simples no pueden. El carbono no es un ingrediente mágico, es una herramienta de precisión. Usado correctamente, termina lo que la separación y la clarificación comenzaron. Usado incorrectamente, se convierte en otro mito que mata a la gente más tarde, en lugar de antes. La gente muere de sed en regiones secas no porque falte el agua, sino porque buscan donde todos los demás buscan. Los ríos, pozos y fuentes visibles se convierten en puntos de convergencia, y la convergencia crea conflicto, contaminación y agotamiento. La narrativa estatal reforzó esto al enseñar a la gente a encontrar agua, en lugar de entender cómo se mueve el agua. La lógica de la captación atmosférica se minimizó porque rompe la ilusión de escasez. Una vez que los civiles comprenden que el agua utilizable existe por encima de ellos, no solo a su alrededor, los patrones de migración cambian y el control colapsa. El aire siempre contiene humedad. La cuestión no es la disponibilidad, es la captura. El error que cometen la mayoría de los supervivientes es asumir que la tierra seca equivale a aire seco. Esa suposición es falsa en casi todas partes, excepto en zonas polares extremas o de gran altitud. Las diferencias de temperatura impulsan la condensación cada noche. Cuando las superficies se enfrían más rápido que el aire circundante, el agua sale de la atmósfera, ya sea que esté preparado para ello o no. Los civiles se pierden esto porque están condicionados a pensar en contenedores, no en ciclos. Persiguen el volumen en lugar de la fiabilidad. Este principio es más importante en zonas áridas, paisajes post-incendio, desiertos, tierras altas y regiones donde el agua superficial es disputada o está químicamente comprometida. La captación atmosférica produce rendimientos pequeños pero predecibles. La previsibilidad supera al volumen en condiciones de colapso. Una entrada diaria constante estabiliza el comportamiento, reduce el movimiento y previene la quiebra calórica. Los supervivientes que ignoran esta lógica queman energía buscando grandes fuentes que pueden no existir o pueden matarlos. Operativamente, la regla es superficie, exposición y enfriamiento. Los materiales que irradian calor rápidamente por la noche extraen humedad del aire. El ángulo importa porque el flujo de aire importa. La altura importa porque las capas de temperatura importan. Esto no se trata de aparatos, se trata de posicionamiento. Cuando los civiles fallan, es porque despliegan superficies planas, cálidas y mal ubicadas y esperan milagros. El método se descarta como inútil porque se malinterpreta. El gobierno nunca corrigió esto porque la captación atmosférica crea una independencia silenciosa. Sin humo, sin fuego, sin movimiento, sin señal. La gente que depende de ella no se reúne en puntos de ayuda, ni se arriesga en zonas de conflicto. Sobreviven en silencio. Desde una perspectiva de control, eso es inaceptable. La lección no es recoger rocío. La lección es comprender que el agua cicla continuamente existan o no los sistemas. Si usted se alinea con ese ciclo, la escasez pierde su poder. El agua atmosférica no es agua de emergencia, es agua de referencia. Ignórela y se verá forzado al riesgo. Úsela correctamente y eliminará un vector de presión completo de la ecuación del colapso. Hervir ha matado a más personas preparadas que la ignorancia, porque crea confianza sin control. Al público se le enseñó que el calor es un interruptor binario. Frío equivale a peligro. Hervir equivale a seguro. Esa simplificación fue intencional. Una vez que los civiles creen que el calor lo resuelve todo, dejan de preguntar con qué tipo de contaminación están lidiando. Aplican fuerza en lugar de secuencia. Y la secuencia es donde reside realmente la supervivencia.
Diferentes contaminantes responden al calor en diferentes umbrales. Algunas sustancias químicas volátiles se vaporizan antes de que el agua hierva. Algunas permanecen disueltas mucho después de hervir. Los metales pesados no se eliminan en absoluto. Cuando se hierve indiscriminadamente, se pueden concentrar venenos al evaporar el agua mientras se dejan las toxinas. Por eso la gente se enferma, aunque hicieran todo bien. El error no es hervir en sí. El error es hervir sin comprender el orden. La secuenciación térmica significa que el calor se aplica en etapas con intención. El calor bajo revela primero las amenazas volátiles. Si huele a combustible, disolvente o un olor químico penetrante al principio. Eso es información, no tranquilidad. Aumentar el calor demasiado rápido atrapa esos peligros en la fase líquida o los recondensa de nuevo en el agua. Una secuenciación adecuada permite separar lo que escapa temprano, destruir lo que colapsa a medio rango y finalmente aislar lo que solo el agua puede arrastrar. Esto no se trata solo de la temperatura, se trata de tiempo, captura y contención. Este principio importa en zonas industriales, ruinas urbanas, regiones agrícolas y en cualquier lugar donde la infraestructura haya fallado violentamente. Estos entornos producen perfiles de contaminación mixta que derrotan la lógica simple. Los supervivientes que tratan la ebullición como una meta mueren lentamente. Los supervivientes que la tratan como una herramienta dentro de una secuencia recuperan el control. La diferencia no es el equipo, es la disciplina. Los gobiernos nunca enseñaron esto porque la secuenciación crea detección. Los civiles que la entienden pueden identificar fuentes envenenadas, zonas de sabotaje y eventos de contaminación deliberada. Dejan de confiar en las etiquetas de la infraestructura y empiezan a confiar en la física. Eso hace que el movimiento de la población sea más difícil de predecir y más fácil de resistir. La conclusión es brutal. Si hierve agua sin comprender qué se va primero, qué se queda al final y qué nunca se va, está jugando con un fracaso retrasado. El calor no es seguridad. El calor es un lenguaje. Si no sabe leerlo, malinterpretará las señales de advertencia hasta que su cuerpo pague el precio. La idea de que el agua debe ser estéril para ser segura es uno de los mitos más dañinos que dejó el viejo mundo. La esterilidad suena limpia, controlada, moderna. En realidad, es inestable. El agua desprovista de toda vida no permanece segura. Se convierte en un vacío abierto que los organismos hostiles recolonizan más rápido que los beneficiosos. El gobierno favoreció este mito porque los sistemas estériles requieren una entrada constante de productos químicos y una supervisión centralizada. Enseñar a la gente a trabajar con el equilibrio biológico, en lugar de en su contra, habría creado una estabilidad hídrica descentralizada, y eso nunca fue aceptable. La anulación biológica no se trata de confiar ciegamente en la naturaleza, se trata de comprender la competencia. En cualquier fuente de agua, los organismos ya están luchando por oxígeno, nutrientes y espacio. Los patógenos dañinos dominan cuando las condiciones los favorecen. Flujo estancado, exceso de residuos orgánicos, sin competencia. Cuando esas condiciones se alteran, la amenaza colapsa sin productos químicos ni calor. Los civiles fallan porque intentan matar todo en lugar de cambiar el entorno que permite que los organismos peligrosos prosperen. Este principio se aplica al agua de movimiento lento, al agua almacenada, a la escorrentía prefiltrada y a cualquier fuente destinada a ser estabilizada con el tiempo en lugar de consumirse de inmediato. Después de la clarificación y la separación básica, el agua puede hacerse más segura fomentando condiciones aeróbicas, una mayor superficie y una diversidad microbiana que suprima el crecimiento de patógenos. Las raíces, los materiales porosos, los lechos de carbón y la exposición controlada al aire no son trucos primitivos. Son estructuras de control biológico. Cuando se hacen correctamente, los organismos dañinos pierden su ventaja y disminuyen naturalmente. Los gobiernos evitaron enseñar esto porque los sistemas biológicos
son autosostenibles. Una vez establecidos, reducen la necesidad de intervención continua. Eso destruye el modelo de dependencia recurrente del tratamiento químico y el suministro de emergencia. También enseña paciencia, lo cual va en contra de la conformidad basada en el pánico. La conclusión clave es la moderación. No toda el agua necesita ser consumida de inmediato, y no toda la vida en el agua es una amenaza. Parte del agua se vuelve más segura si se deja en las condiciones adecuadas. Si intenta esterilizar todo, quemará combustible, destruirá la estabilidad e invitará a la recontaminación. Si comprende el equilibrio biológico, el agua mejora mientras conserva recursos. En un colapso, esa ventaja de tiempo y energía se acumula rápidamente. La mayoría de los fallos en la purificación comienzan antes de que la purificación se inicie. La gente intenta tratar agua que todavía es caótica. El agua fangosa, opaca y cargada de partículas derrota casi todos los métodos, no porque los métodos sean débiles, sino porque el agua nunca fue preparada. El Estado nunca enfatizó esta etapa porque parece simple, casi primitiva. Sin embargo, elimina uno de los puntos de influencia más fuertes de la escasez: la intimidación visual. Cuando los civiles aprenden a hacer que el agua sucia esté tranquila y clara, el pánico disminuye, la conformidad disminuye y el control se debilita. Las partículas suspendidas no son solo un problema estético. Protegen las bacterias, unen los productos químicos y obstruyen todos los procesos posteriores. El calor tiene dificultades para penetrar. La luz solar se dispersa. El carbono se satura prematuramente. La gente responde duplicando el esfuerzo en lugar de solucionar el problema subyacente. Ese error malgasta combustible, tiempo y materiales. La clarificación no es purificación, pero sin ella, la purificación es ineficiente y poco fiable. El principio operativo aquí es la sedimentación forzada. No es necesario destruir los contaminantes inmediatamente. Es necesario convencerlos de que dejen de flotar. Cuando las partículas se agrupan, la gravedad se convierte en la herramienta. Esta etapa transforma el agua hostil en una entrada estable para todo lo que sigue. Los supervivientes la omiten, porque están condicionados a apresurarse, y apresurarse es exactamente como el colapso mata. Este principio importa en zonas inundadas, riberas de ríos después de tormentas, escorrentías agrícolas, pantanos y cualquier entorno donde el agua parezca visiblemente insegura. Si el agua es opaca, no está ante un problema de potabilidad, está ante un problema de preprocesamiento. Intentar purificar antes de la clarificación es como intentar reparar maquinaria mientras aún está en movimiento. Los gobiernos restaron importancia a esto porque elimina el miedo rápidamente. El agua clara cambia el comportamiento incluso antes de que sea potable. La gente se calma. Planifican. Dejan de migrar a ciegas. Esa estabilidad es peligrosa para los modelos de respuesta centralizados. La lección es disciplina. Si el agua no se puede ver a través, no está lista. Déjela asentar. Deje que el tiempo y la gravedad hagan lo que los filtros y el fuego luchan por lograr. Una vez que se elimina el caos, todos los demás métodos funcionan mejor, más rápido y con menos riesgo. Si se salta esta etapa, incluso las mejores técnicas se vuelven poco fiables. En condiciones de colapso, la fiabilidad es supervivencia.